Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Buenas tardes. Ketty Méndez, desde la Asociación de Memoria Histórica del Distrito de Latina, con una nueva emisión de Conservando su Memoria en Radio Las Águilas, frecuencia modulada, emisión en la que partimos esta vez en busca del eslabón perdido. Perdido nuestra historia. Comenzamos citando a Mercedes Gómez Blesa, ensayista, investigadora, doctora en filosofía por la Complutense. Cito: he dicho en algunas ocasiones que estas mujeres de las generaciones del 98, del 14 y del 27 representan el eslabón perdido de la continuidad de la historia femenina en España, porque todas las libertades que ellas consiguieron durante la Segunda República, luego, con el parón de Franco y el exilio, se perdieron para la tercera generación, que somos nosotras, formadas ya en la democracia. Ocurre que no teníamos esta referencia. Era un eslabón perdido donde no sabíamos enlazar la generación de nuestras madres con la generación justamente anterior ausente de la cultura española. Hacer con el futuro. No teníamos esa referencia, nos dice Mercedes Gómez Blesa, y seguimos sin tenerla, porque ¿quién conoce hoy a la mayoría de los nombres de mujeres rompedoras, innovadoras, comprometidas, que vamos a citar aquí, de mujeres silenciadas, que no silenciosas, y que forman parte de pleno derecho de lo que el historiador José María Jover calificó como edad de plata de la cultura española? En esta emisión nos damos como objetivo enlazar con esa generación, esas generaciones de la que nos habla la investigadora, pero no solo. Vamos a traer también a la memoria ese siglo llamado liberal que nuestra compañera Maika en otra emisión lo calificó para ella de dolor, cuando tuvo que estudiarla, y cuánta razón llevaba. Ese siglo XIX que precedió y gestó en medio de constituciones, absolutismos, pronunciamientos, asonadas, revoluciones, repúblicas, restauraciones, en medio de todo ello se inició la gestación dolorosa, sí, de un proceso de modernidad de Estado y de pensamiento que se elaboró y que dio paso a la intelectualidad de generaciones sociales y culturales que iluminarían el primer tercio del siglo XX. Así es como partimos en busca del eslabón perdido. En busca de las generaciones de abuelas y abuelos de nuestras madres, cuya memoria el franquismo secuestró, iniciando otro periodo doloroso de silencios, terror e ideologías de la ignorancia que perduran a día de hoy en los relatos
incluso académicos. Historia reciente unas veces pervertida, otras ocultada en los manuales de texto y en los medios de comunicación y, por consecuencia, desconocida de las generaciones posteriores a la tercera, en la que se sitúa Mercedes Gómez Blesa. Con mis compañeras vamos, en un primer tiempo, en busca del periodo cultural de la Edad de Plata española. Concepto, término, semántica, veremos. Especialmente de sus mujeres, pioneras y combatientes del feminismo inclusivo en nuestro país, ocultadas, ignoradas en los últimos 80 años. Ahora paso la palabra a mis compañeras para que se presenten ellas mismas. Gracias, Ketty. Yo soy Maika, también pertenezco a la asociación y, bueno, mi objetivo es traer aquí a dos de esas mujeres silenciadas. Una para mí fue un gran descubrimiento, que es Carmen de Burgos, y otra que quiero traerla en primera línea porque siempre ha sido recordada como mujer que es María Teresa León. Hola, buenas tardes. Yo soy Nieves, también de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de la Latina. Y bueno, yo voy a hablar de mujeres y política durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, para mí lo más relevante en este sentido de la participación política fue el papel que hizo Clara Campoamor en defensa en el Parlamento para lograr el voto de las mujeres. Bueno, pues yo voy a presentar a una persona ausente, María Francisca González Fernández, Kika para sus amistades, que nos ha concedido una entrevista donde con mucho acierto incide en la temática que traemos y que la enriquece. Y yo soy Vicenta y pertenezco a la asociación La Comuna y voy a haceros un pequeño entrante sobre el concepto de la Edad de Plata de la cultura española. En 1963, el historiador José María Jover plantea el concepto historiográfico de historia de plata de la cultura española, hablándonos de 1875 como arranque de un brillante periodo que lleva a la cultura española a un apogeo sin precedentes desde el siglo de oro. Emilia Cortés Ibáñez nos lleva al desastre del 98 para empezar este ciclo, pero ella misma nos advierte que los límites no están claros, sobre todo en los inicios, porque la llegada del clausismo a España, de la mano de Julián Sáenz del Río, a mediados del siglo XIX, supuso para este país, más que una escuela filosófica, un movimiento intelectual en toda regla. No profundizaré sobre esto, ya que el pasado episodio Maika abordó el tema magistralmente. José Carlos Mayner acuña la denominación de Edad de Plata de las letras españolas en su libro editado en 1975, La Edad de Plata 1902-1936, reeditado varias veces. Este catedrático, historiador y crítico literario vislumbra un cambio de ciclo en la irrupción en el panorama intelectual de Ortega, combinado con la llegada de la Segunda República y el impulso que ésta da a la pedagogía. Sobre el final de la llamada Edad de Plata sí hay unanimidad, que termina con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Aunque es el final de la guerra y la llegada del franquismo lo que finalmente entierra esta brillante época. Y ahora vamos a pasar a lo que es la sección clásica que tenemos siempre en este programa de efemérides, que sucedió un 15 de noviembre a lo largo de la historia. Pues en 1533 Francisco Pizarro llegó a Cuzco. En 1573, el explorador español Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe en Argentina. En 1808 se da la batalla de Balsameda. En esa fecha hablamos de una victoria contra las tropas francesas. En años posteriores, este lugar sufre las guerras carlistas. En el siglo XX, la guerra civil, en donde se suceden batallas en defensa de la República. En 1867 se funda en Rosario el diario, en Argentina, el diario La Capital, que es el más antiguo de los periódicos
periódicos de este país. En 1884 se inaugura en Alemania la Conferencia de Berlín, organizada por el canciller Otto von Bismarck para acordar el reparto del continente africano. En 1906, Marie Curie, científica polaca, da su primera lección en la Sorbona, en París. En 1920 es la primera reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra. En 1940 las autoridades alemanas ordenan cerrar el gueto de Varsovia con unos 350.000 judíos recluidos. En 1941 Heinrich Himmler ordena el arresto y deportación a campos de concentración a personas homosexuales, con excepción de unos cuantos oficiales y jerarcas nazis. En 1966 se inician operaciones en el canal de televisión La 2. En 1985 es detenido en Buenos Aires, en Argentina, el criminal de guerra nazi Walter Kachmann, agente de la Gestapo. En 1988 el Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el Estado palestino independiente con reconocimiento implícito del Estado de Israel. Conecta con el desastre y la actualidad, ¿no? En 1995 la UNESCO aprueba el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, que se celebra cada 23 de abril en todo el mundo. En 2002, Damián es el habitante 8.000 millones del mundo nacido en Santo Domingo, en República Dominicana. Nacen este 15 de noviembre de 1930 la matemática española María Antonia Canals, pedagoga de las matemáticas recreativas, fundadora de la escuela Ton y Guida en Barcelona. En 1971 nace Montserrat Martí Caballé, soprano catalana e hija de la famosa Montserrat Caballé. Y mueren este 15 de noviembre de 1916 Henryk Sienkiewicz, escritor polaco, premio Nobel en 1905, en 1958 Tyrone Power, actor estadounidense, y en 1969 Ignacio Aldecoa, novelista español. Esta tierra la hicieron a golpes de martillo y abrieron sus entrañas con pala y pico para arrancarle el trigo nuevo en otoño, para beber su vino viejo a sorbos. Y yo, que no tengo patria ni bandera, moriré de pena si muere esta tierra. Esta tierra la hicieron con llantos y suspiros, curtió su piel el viento, igual que un viejo amigo, pasó dejando huellas y despedidas, un olor a muerte y otro a vida. Y yo, que no tengo patria ni bandera, moriré de pena si muere esta tierra. Esta tierra la hicieron hombres de una raza que amordazan su pena antes de que nazca. En esta emotiva y preciosa canción de Cecilia, que nos habla de nuestra gente, de la gente invisible que a golpes de martillo, de pala y pico, que con llantos y suspiros labra la tierra para sacar el trigo, falta, en mi opinión, en la última estrofa, como es ya de uso, desgraciadamente, el lenguaje inclusivo que crea los marcos mentales de futuro. Esta tierra la hicieron mujeres y hombres que amordazan su pena antes de que nazca. Es lo que debería decir esta estrofa, pero sabemos que se nos olvida en todos los terrenos.
Bueno, nosotros vamos a traer a la memoria, sacar del arca perdida, de este profundo baúl del olvido, el eslabón sustraído, nombres secuestrados y vidas de mujeres comprometidas, pioneras del feminismo, de las llamadas generaciones del 98, del novecentismo, del 14, del 27, porque ¿quién no conoce, al menos de oídas, a Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Azorín, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Blasco Ibáñez del Valle Inclán, Antonio Machado Ruiz, Manuel Machado Ruiz, Jacinto Benavente, Serafín Álvarez Quintero, Joaquín Álvarez Quintero? Me interrumpo, porque la lista es rica, riquísima y es larga. Incluso, esto es curioso, hay momentos en los que se nombra a los Machado, los Álvarez Quintero. Nunca he oído ni leído los de Maeztu. Por tanto, María y Ramiro eran también hermanos, como los Machado, como los Álvarez Quintero. Pero bueno, ¿quién conoce a Martina Casiano, Dorotea Barnés, Adela Barnés, Felisa Martín Bravo, María del Carmen Martínez Sancho, Montserrat Capdevila Doriola, Francisca Lorente, Carmen Pradel, Teresa Salazar, Carmen García Amo y a Teresa Mañé, madre de Federica Monseni, a Teresa Claramut, a María Isidra Quintana de Guzmán y de la Cerda, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Concepción Jiménez Flaquer, Rosario de Acuña, cuyo seudónimo masculino para poder escribir era Remigio Andrés de Lafón, Francisca Larrea, Cecilia Bolt de Faber, que utilizaba el seudónimo de Fernán Caballero. Teresa de Escoriaza, Mariluz Morales, Ana María Martínez Seguí, deportista, poeta, periodista, Sara Insúa, Caterina Albert Paredes, que firmaba como Víctor Catalá, Margarita López de Morla, Josefina Carabias, periodista, Ángeles Ruiz Robles, maestra, inventora de la enciclopedia mecánica, Virginia González Polo, Amparo Martín. Consuelo Álvarez Pol o Violeta, Sofía Casanova, Carmen de Burgos o Colombina, Regina del Amo Jiménez, María de la O Lejarra, Blanca de los Ríos, Belén de Sagarra, María Goiri, Carmen Carr, Matilde Ras, Carmen Baroja, Carmen Conde, Ernestina de Champurcín, Teresa Nicolau Parodi, Joaquina Serrano, Fernanda Francés, Julia Alcaide, María Luisa de la Riva, Victoria Martín del Campo, Alejandrina Gessier, Elena Brockman de Llanos, Adela Ginés y Ortiz, Emilia Coranti, Faustina Saez, Eva Canel, Patrocinio de Viezna, Amalia López Cabrera, Matilde Rafael Cherner, Elena Maseras, Dolores Aleu, Marina Castel, Dolores Cebrián Fernández, Juana Fernández Alonso, María del Carmen Gómez Moreno, Ana Posada, Carmen Jordán, Purificación Fabre, Francisca Vega, Otilia Solera, Rosario y Encarnación Dulcet, María Sanas, Francisca Rivera, María Costa, Mercedes Rebelló, Concha Méndez, Elizabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarineu, María Cristina de Arteaga, Lucía Sánchez Saomil, Zenobia Camprubí, María Blanchard y Maruja Mayo. Bueno, y también nos interrumpimos porque la lista sigue, es rica, riquísima y también es larga. Bueno, voy a contar una anécdota y doy la palabra a mis compañeras. Hace unos días, en una librería, estaba buscando libros para documentarme sobre esta edad de plata y las mujeres invisibilizadas, y la encargada me dice: soy licenciada en filología española. Haciendo dos cosas me confundo. He conocido a las mujeres del periodo cultural de la Edad de Plata a través de mi puesto en la librería y no comprendo cómo es posible que jamás en mi tiempo en la facultad ni un profesor ni una profesora nos pidiera, aunque no figurara en el programa del cursus, una búsqueda personal sobre alguna de entre ellas. No le pregunté su edad, pero no le doy más de 35 años. Sería interesante conocer el programa hoy en las facultades de Filología o de Historia Contemporánea o de Artes y Ciencias, qué es lo que de qué mujeres se habla. Os daréis cuenta que no hemos citado en toda esta lista interminable de mujeres, no hemos citado a las que pasaron el filtro, Clara Campoamor, María Zambrano, María de Maeztu.
Hemos citado a los que, francamente, yo hace mucho descubro. Doy paso a mis compañeras que van a ilustrarnos, a rescatar del olvido voluntario algunas de entre la inmensa cantidad de mujeres científicas, periodistas, humanistas, artistas, librepensadoras, políticas, sindicalistas, obreras que construyeron con los hombres este rico periodo cultural de la Edad de Plata. Buenas tardes otra vez. Voy a tratar de remarcar el lugar que ocuparon las artistas en el contexto histórico de la llamada Edad de Plata española. Comienzo como lo hace Tania Bayó en el prólogo de su libro Las sin sombreros. En él cita a un profesor de instituto empeñado en mostrar a sus alumnos lo que él llama la teoría de los puntos ciegos de la historia. En esta ocasión va por las mesas de los chicos recogiendo los trabajos realizados. Cuando termina, vuelve a su mesa y dice: «Bueno, ya está todo». Las chicas se miran sin comprender. Vuelve a preguntar: «Digo que sí hemos terminado». Entonces una voz se alza y dice: «Faltan las mujeres». El profe ha llegado donde quería llevarlos. Entonces sentencia: «Fijaos, es así como se construye la historia». Y es que durante siglos el acceso de la mujer al mundo de la cultura era impensable. Eran excluidas de la formación en general y del aprendizaje de las artes en particular. Ni siquiera el siglo XVIII logra dar luz al mundo de las mujeres. Voy a poner dos ejemplos muy ilustrativos, recordando a dos personajes fundamentales en la creación del mundo contemporáneo. Uno, Rousseau, en Emilio o la educación. Dice de las mujeres: «La búsqueda de las verdades abstractas no es una de sus capacidades. Por ello, sus estudios deben limitarse a lo práctico». Sigue más y termina: «La inteligencia creadora está fuera de su alcance». Otro ejemplo es Kant, en Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Dice: «A una mujer con la cabeza llena de griego o que sostiene discusiones sobre mecánica parece que no le hace falta más que una buena barba». Al siglo XIX llega también la burguesía y con ella una nueva moral profundamente patriarcal, manteniendo a la mujer protegida en el hogar sin respetar ni su talento ni su libertad. Habría que esperar a finales del siglo para encontrar algunas mujeres de clases privilegiadas que van accediendo a la cultura. Se les comienza a permitir el acceso a la educación secundaria y a la universidad. También se van incorporando al mundo de las artes, pero su formación es insuficiente y segregada. Se les negaba el acceso a las academias de bellas artes, salvo excepciones y con permisos especiales. Estaban sometidas a limitaciones tan importantes. No podían estar en clases de dibujo del natural ni anatomía por el tabú del desnudo. Esto ocurre en todo el mundo occidental. También tenían prohibidos los temas históricos, reservados a los hombres. Su creación quedaba reducida a su propio espacio femenino, las flores, los retratos en miniatura y las artes aplicadas. E incluso para desarrollar estas creaciones tienen que tener el apoyo y la aprobación de su familia, padres o maridos. Si no, no pueden formarse ni asistir a las exposiciones, que es donde van a dar a conocer su trabajo. Hasta 1878, aquí en España, las mujeres no pueden matricularse en la Escuela de Bellas Artes, entonces Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. De un total de 163 alumnos, solo 5 son mujeres, pero se les prohibía estudiar las dos asignaturas fundamentales: la anatomía pictórica, los desnudos, como en toda Europa, y además la asignatura de colorido y composición. Las artistas de finales del XIX se forman como pueden. Sus obras son poco conocidas porque había un escaso interés
en estas pocas rebeldes que desafiaron a una sociedad misógina y patriarcal que que no quiere mujeres profesionales en el mundo del arte. Tan escaso era el interés que hasta la década de los 70 del siglo pasado la historiografía artística no afronta una realidad que es más que evidente. Se estaba ignorando a las artistas. Comienzan entonces los estudios de género en la historia del arte, poniendo el foco en la creación artística femenina durante los siglos XIX y XX. Hasta entonces teníamos la sensación de que no había mujeres artistas. Nadie nos habló nunca, ni en el cole, ni en la universidad, ni tampoco en los museos. Entonces se empezó a investigar en serio y un ejemplo es la Universidad de Zaragoza. Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte y directora del Instituto Universitario de Patrimonio y Humanidades, junto a un grupo de especialistas bajo su dirección, han creado una página web donde han recogido vida y obra de más de 800 artistas que vivieron y crearon entre los años 1800 y 1936-39, entre el romanticismo y las vanguardias. Muchas totalmente desconocidas, les ha costado encontrar sus obras, pero una vez descubiertas han constatado su calidad y han permitido también comparar la escena española con la del resto de Europa, con la que no hay tantas diferencias como cabía esperar. Con ayuda de esta página y recordando la exposición del Prado invitadas, vamos a descubrir y a citar algunas artistas de finales del XIX y con ello vamos a homenajear su memoria. María Luisa de la Riva, pintora, debido a su proyección internacional, es considerada una de las artistas españolas más importantes del siglo XIX. Especializada en bodegones, floreros, era asidua a los salones de arte de París. Fue reconocida por la crítica y el mercado demandaba sus cuadros. Estuvo firmemente comprometida con la profesionalización de las mujeres artistas. Adela Ginés y Ortiz es una de las escasas artistas españolas que se dedicaron a la pintura y a la escultura, obteniendo el reconocimiento de la crítica en ambas disciplinas. Fue una mujer progresista, polifacética, comprometida activamente con mejorar la sociedad y especialmente la consideración de las mujeres. María Luisa Puiggener es una artista, en su obra destaca la influencia de la época que le tocó vivir, pues plasma lo que ella denomina el naturalismo social. Además, se acerca a otros géneros como los retratos, los bodegones y los paisajes. Ana de Adriansén participó en la Exposición Artístico Industrial de Valencia en julio de 1894. Según la crítica local, sus cuadros de flores presentan un excepcional manejo del color. Luisa Vidal forma parte de las mujeres modernistas catalanas, fue una gran retratista, viaja a París, se centra en situaciones domésticas que se alejan de la visión erótica que los hombres tienen de ella. Fernanda Francés se especializó en pinturas de flores, bodegones, es discípula de Plácido Francés, su padre. A principios de 1881 concurrió con asiduidad a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Teresa Nicolau Porodi sobresalió especialmente por su producción de miniaturas y copias. Nació en el seno de una familia acomodada y su situación le permitió desarrollar una fructífera trayectoria artística. Era tan buena que en 1833 le fue concedida una pensión para poder pulir y perfeccionar sus obras. Llegó a ser académica de honor de la Academia de San Fernando de Madrid y la de San Carlos de Valencia. Aquí me paro para hacer un inciso. Académicas de honor hubo bastantes a lo largo de la historia, pero la primera académica de sillón de número no llegó a España hasta 1994 y fue la mezzosoprano Teresa Berganza. Vamos a dejar aquí a estas rebeldes que abrieron camino a otras más rebeldes que llegarían con el nuevo siglo y el estallido de las vanguardias.
En estos años, las artistas fueron desplegando sus estrategias para sumarse a la modernidad, un espacio siempre definido en términos masculinos. Seguían tratando de desafiar la tradición académica, el orden burgués y la propia vanguardia. Dice la profesora Patricia Mayallo que los artistas llegan a la fama y a ser reconocidos por el público, pero antes han de ser reconocidos por sus iguales, en este caso los grupos de vanguardia. Después vendrán los críticos, los comisarios, los museos, los coleccionistas o los marchantes. Pero las mujeres ni siquiera tenían la aceptación de sus iguales. Por eso ellas reclaman su sitio, por ejemplo, en las exposiciones, pero como artistas, no como musas, ni esposas o colaboradoras de los creadores. En los primeros años del nuevo siglo ya París brilla para las vanguardias, pero las artistas no eran todavía partícipes de pleno derecho. No pueden pasearse solas por Montmartre, ni viajar solas en tren, lo que les impide pintar paisajes. No gozan de libertad para acudir a burdeles. No pueden, por tanto, mirar los mismos sitios que miran ellos. Tienen que seguir mirando lo cercano. Pero a pesar de todas estas trabas, no podemos quedarnos en presentar a las artistas como víctimas, pues fueron capaces de desplegar estrategias para llegar a convertirse en agentes de cambio ante una sociedad que no las acepta, pero las tiene que ver como profesionales. Empezaron a tejer sus redes, configurando una identidad de grupo a partir de manifiestos, revistas, tertulias, espacios de socialización y apoyo mutuo, como las escuelas especializadas para las mujeres. Las exposiciones mixtas fueron estratégicas para después organizar otras exclusivamente femeninas. Esta ocupación del espacio es lo que es fundamental para su reafirmación como mujeres de la vanguardia. El panorama cultural en España con respecto a otros países europeos pues es peor. Por ejemplo, en Francia en 1900 el 75% de las mujeres están alfabetizadas. En España, en 1900, el 75% de las mujeres son analfabetas. En 1930, todavía el 47,5% de las mujeres no saben leer. Hubo que hacer muchos esfuerzos desde instituciones educativas instauradas por el clausismo y ligadas a la institución libre de enseñanza para que esto fuera cambiando. El panorama artístico también era malo. Las creadoras se encuentran con trabas y limitaciones heredadas del siglo XIX. Desde estas instituciones se quiso impulsar la formación de futuras artistas por medio de clases de dibujo y música con profesoras como Adela Giner y con organizaciones como la Junta de Ampliación de Estudios, muy importante para estas mujeres de la época, que becó algunas de ellas para que pudieran ir al extranjero, donde pudieron entrar en contacto con las vanguardias europeas, que fue el caso, por ejemplo, de Victorina Durán. Otro de los espacios femeninos vinculados también al clausismo y a la institución libre de enseñanza fue el Liceo, un club femenino, que se fundó en Madrid en 1926. Fue seguramente la primera asociación feminista en España, siguiendo el ejemplo de los de Londres o Nueva York, inaugurados años antes. Su primera presidenta y una de sus fundadoras fue también directora de la residencia de señoritas María de Maeztu. De hecho, muchas de sus integrantes pertenecen a dicha residencia. El Liceo, un club femenino, vino a encauzar la necesidad de las mujeres de proclamarse como sujetos independientes, irrumpiendo en la vida pública para realizar obras de interés social, artístico, científico o literario, trabajando en favor de sus derechos como ciudadanas. Fundamental también la colaboración con las generaciones anteriores. Algunas de ellas ejercían de profesoras para las nuevas creadoras. Allí coincidieron mujeres de varias generaciones culturales que integraron la generación del 98, la del 14 y la del 27. Sus primeras reuniones se hicieron en la residencia de señoritas en la calle Miguel Ángel 8. Después se traslada a la casa de las 7 chimeneas en Infantas 31. Ahora una placa en su fachada recuerda la que fue su sede principal. El primer acto público fue la exposición de la obra de María y Elena Sorolla, hija del pintor. Fue muy bien acogido por la crítica y la prensa del momento. En 1931 se celebró el llamado primer Salón de Dibujantas,
que sirvió para visualizar el importante trabajo que estas mujeres estaban haciendo en este campo de la ilustración y que era uno de sus principales nichos profesionales. Las mujeres del club estaban proporcionando un espacio público muy necesario para las artistas, el primero en España para todas aquellas que poseían o aspiraban a desarrollar su talento artístico e intelectual. Por desgracia, en 1939 el Liceo Club fue clausurado fulminantemente. Muchas de sus integrantes se tuvieron que exiliar y sus instalaciones fueron ocupadas por la Falange para que la sección femenina lo convirtiera en el Club Medina. La Segunda República fue un paso muy importante en la emancipación de las mujeres en nuestro país. En los pocos años que estuvo vigente, se hizo un gran esfuerzo por modernizar y difundir las artes. Se intentó la reforma de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que suponían la herramienta principal de difusión, pero que seguían teniendo normas y métodos muy estrictos y conservadores. Se intentó transformarlas en entidades renovadoras y de vanguardia. Se impulsó el Museo de Arte Moderno, el precedente del Reina Sofía, con la celebración de exposiciones para poner en valor la vanguardia que se hacía en España. Es evidente que la presencia de las mujeres no era mayoritaria, pero se incrementó notablemente. Este esfuerzo se vio compensado con el compromiso de muchas de las artistas en la causa republicana. Por ejemplo, Manuela Ballester, que colaboró con fotomontajes, dibujos e ilustraciones para la revista Nueva Cultura de lucha antifascista. Otro ejemplo fue Maruja Mayo, que participó en las misiones pedagógicas que intentaban llevar la cultura a las zonas rurales. Elisa Piqueras o Juana Francisca Rubio también participaron a través del diseño de carteles, que, como sabemos, fue una de las grandes herramientas de lucha y propaganda durante la guerra. Las obras de las artistas españolas vinculadas a la vanguardia son un claro ejemplo de ruptura y modernidad, de personajes que surgen fuertes y rompedores. Por citar algunas muy representativas, citaré la tertulia de Ángeles Santos. Seguimos rescatando de la memoria algunas de estas mujeres, por ejemplo, la primera arquitecta en licenciarse en España en 1936 fue Matilde Ucelay. Abrió camino a mujeres. Profesional del programa, desarrolló una extensa carrera que fue reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura en el 2004. Las primeras cineastas, por ejemplo, Rosario Pi Brujas, que fue una empresaria, actriz, directora de cine y guionista española, activa entre las décadas de 1930 y 1940 en España y en Italia. Es considerada la primera directora de cine sonoro en España. Elena Cortesina, actriz y bailarina, llegó a ser de las primeras realizadoras cinematográficas. En 1932 formó parte del proyecto de la Barraca de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Las primeras fotógrafas, María Carderelli, tenía estudio propio, aunque apenas conocemos ejemplos de su producción. Son especialmente célebres sus retratos de una joven Rosalía de Castro. Aurora Cuet de la Fuente practicó géneros como el retrato o el paisaje. Sus creaciones fueron galardonadas en diversos concursos organizados por la revista Kodak y producidas en páginas de dicha publicación. Carmen Gotard de Can se hizo cargo del estudio de su padre, compaginando su labor profesional con otras disciplinas como el dibujo, la pintura, la escultura o el trabajo de vidrio y cuero. Entre las escultoras encontramos a Marga Gil Roeset. Su producción se incluye dentro de la generación del 27. Se decía de ella que era una escultora enérgica, vibrante y misteriosa. En su obra Adán y Eva
Se expresa un arte sin influencias, ni parecidos, ni normas. María Teresa Ripoll es alumna aventajada de la Escuela Taller de la Generalitat de Cataluña. Se convirtió en una reconocida artista, alcanzando gran solidez y destreza. Y entre las pintoras tengo que señalar a 3, aunque son tantas. María Luisa Blanchard, desde el comienzo de su carrera artística, contó con el apoyo de su entorno burgués y culto. Sus obras son muy academicistas al principio, pero tras su estancia en París, donde acaba viviendo, se integra en el cubismo con una visión muy personal por la que, aunque nunca abandona la figuración y la intensidad de su paleta cromática. Remedios Varó, su obra evoca un mundo surgido de su imaginación que mezcla lo científico, lo misterioso, lo esotérico, lo mágico. Está vinculada con el movimiento surrealista y desarrolló una producción entre España, París y México, que fue donde acabó exiliándose. Y por fin, mi favorita, Maruja Mayo, sin duda nuestra artista más internacional y representativa de la vanguardia española. Perteneció al círculo de la Residencia de Estudiantes y al grupo de la Escuela de Vallecas. Podríamos encuadrarla en el surrealismo figurativo o el realismo mágico, pero además es una mujer original, moderna, transgresora de la España de los años 20 y 30. Pinta grandes cuadros llenos de color y movimiento. Aunque se la conocía como la musa de Dalí, de Lorca o Buñuel, los nuevos aires academicistas e historiográficos nos la presentan como una de las pintoras más importantes del siglo XX. Realiza un importante trabajo performativo, lo que los especialistas han dado en llamar el autorretrato encarnado o el autorretrato expandido. Vemos como temas tratados con anterioridad, como la serie Cloacas y Campanarios, reaparecen en una serie de fotografías en las que ella posa junto a estos elementos que ya antes aparecían en sus cuadros, reafirmándose como creadora. Y ya está, espero no haber sido muy... Os recomiendo que visitéis la página de la Universidad de Zaragoza y que vayáis a ver la exposición de maestras del Thyssen. Muchas gracias. ¿Escuchamos a Kika? Sí. Eso, vamos a... Sí, un audio, ¿no? Vamos a... Va a incidir en todo lo que has dicho. Uh-huh. Y escuchamos a Kika. Vamos a escucharla. Buenos días, Kika. Eres profesora emérita graduada en Artes Aplicadas. Eres historiadora y te dedicas a la investigación histórica. Formas parte de la Asociación Cultural Atalayas de San Agustín de Guadalís y has aceptado, y te lo agradezco, responder a algunas preguntas para la emisión Conservando su Memoria de la Asociación de Memoria Histórica Distrito Latina, que hoy dedicamos a las mujeres olvidadas de la cultura española en épocas recientes. ¿Te he presentado correctamente o quieres...? Pues perfectamente, Kitty. Te quiero dar las gracias por esta entrevista para vuestra radio Las Águilas y empezamos cuando tú quieras. Vale, pues mira, mi primera pregunta, y te voy a confesar que yo misma no lo conocía hace unos meses, es si tú conoces el concepto de la Edad de Plata de la cultura española. Pues tengo que decirte que no lo había escuchado, la verdad. Me he interesado por el tema que surge en el arte, como he podido ver, durante el primer tercio del siglo XX. Desde luego queda patente con este movimiento que nos han escamoteado sin piedad la figura de las grandes mujeres artistas. Como dice Concha Lomba, nadie nos lo había contado y me parece magnífico que se investigue sobre el tema. En el arte, que es el tema donde yo puedo hablar, te diré que sí empiezan a surgir con más derecho en la tremenda revolución que supuso la llegada de las llamadas vanguardias históricas. Transcurren desde 1900 a 1945, sobre todo en el arte y la arquitectura, que son el terreno que más conozco, Betty, y es del que yo te puedo hablar. Veo que es un periodo que coincide con este movimiento que habéis iniciado de la Edad de Plata, o que ha surgido, y que surgen también figuras de gran importancia en el mundo artístico. Yo sé que en el arte la llegada de las vanguardias supone una revolución total que cambia los esquemas del arte y la cultura en general. Y las mujeres artistas empiezan a tener su lugar, pero no
todo el debido. Destacan, como tú bien conoces, Frida Kahlo, Remedios Varo, Maruja Mayo. Hay que decir que sistemáticamente las mujeres artistas han sufrido desde sus comienzos la discriminación y se las ha borrado intencionadamente del panorama artístico. ¿Esto a qué se puede deber? Pues mira, Kete, yo pienso que el sistema patriarcal, la misoginia, el miedo de muchos a que su arte fuera mejor que el suyo. Algunas contaron con el apoyo de familia y profesores, muchas se opusieron al sistema y lucharon por su arte, sus ideas y su sexualidad. Gracias. Sé que has visitado recientemente la exposición en el Thyssen llamada la exposición Maestras. ¿Quieres hablarnos algo de lo que te ha inspirado? ¿Recomiendas la visita? Sí, la recomiendo muchísimo porque se expone allí un interesante recorrido por las obras de diferentes y grandes mujeres artistas. Muchas han sido reconocidas por su obra, otras que han permanecido olvidadas durante años en los sótanos de los museos. Y me sirve en parte de modelo para esta charla. Por supuesto, recomiendo que quien pueda vaya a verla porque es muy esclarecedora. Fueron mujeres artistas cultas, muchas de estas mujeres que tuvieron que recurrir a la representación de escenas bíblicas, como consta así en esta exposición, para manifestar la manipulación a la que eran sometidas en el siglo XVI y XVII, utilizando temas, como tú sabes, de Susana y los viejos, por ejemplo, sobre ese acoso visual. Judith con la cabeza de Holofernes es un tema también recurrente en el arte hecho por mujeres. Yo creo que se les negaba en muchos casos el poder hasta de firmar sus obras, llegando a pintar su autorretrato en algún lugar del lienzo, como un reflejo, para asegurarse así su autoría. Es el caso, por ejemplo, de la artista Clara Peters, que tiene unos bodegones excelentes donde ves un pequeño reflejo, su autorretrato. Era su forma de poner su firma porque de otra manera no la podía poner. Hay mujeres que tratan temas de botánica en el arte, fauna, flora, y todo eso es un tema que no suscita ninguna controversia porque, pues bueno, es un tema muy ligero, ¿no? Quedan abocadas a la pintura de género la mayoría de las mujeres artistas, que es el paisaje, el retrato, las flores, los animales, los bodegones. Quedan excluidas, fíjate, te voy a contar una anécdota, de la pintura de historia de gran formato, que para las que de alguna manera se podían ganar la vida, pues pintando un poquito, ¿no? Pues hubiera supuesto unos importantes ingresos, porque esas pinturas de historia en gran formato se compraban para ministerios, para lugares públicos y daban mucho más dinero. Pero es que todavía en el siglo XIX no podían asistir a clases de anatomía pictórica. No podían ver el desnudo, les estaba vetado. El modelo tenía que ponerse un velo. Y claro, así desde luego era imposible poder hacer un estudio de la figura humana, como tú comprenderás. No se podía. Si deseaban pintar animales del natural, como por ejemplo animales del zoo, hubo un artista, como la artista francesa Rosa Bonheur, pues tenía que solicitar permiso de travestismo a la policía para poder usar pantalones si quería ir a pintar al zoo. Mujeres, en definitiva, pues como esta artista, marcadas por su condición sexual, o como Adela Gines Ortiz, que vivía junto a su compañero y maestro Sebastián Gesa Arias, el llamado pintor de las flores, y que probablemente les supuso rechazo en su trabajo. La sensibilidad artística de las mujeres que la sitúa en un plano diferente, donde la otredad, estos son unos términos nuevos ahora, la otredad, que es la representación de los diferentes por su raza, por su condición. Las mujeres lo hacemos desde un punto de vista más humano. No está basado en términos eróticos. Como por ejemplo, acuérdate, se representaban las odaliscas, temas orientales, del mundo del gitano. Pues todo eso las mujeres lo hemos representado siempre desde un punto de vista distinto, no basado en los términos eróticos. Hay otro tema ahora que también figura mucho, que es la sororidad.
es esa complicidad que de alguna forma poco a poco se refleja en la obra de algunas artistas y que va abriendo camino poco a poco la representación sin ambajes de la amistad y de la colaboración entre mujeres. Hay un cuadro muy interesante allí en la exposición del Thyssen que no voy a decir para que la gente vaya a verlo. La representación de la maternidad también pues se hace también desde otro punto de vista. Las mujeres artistas representan la maternidad y reflejan el agotamiento que supone la crianza. Eso los hombres no lo reflejan. Las tareas del hogar, el trabajo. Y después de todas estas etapas llega por fin la emancipación. Bueno, es ya en el siglo XX cuando algunas consiguen alcanzar el reconocimiento de su arte. Por ejemplo, hemos oído todos a Marie Blanchard, a Berthe Morisot, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Maruja Mayo y el movimiento de las sin sombrero aquí en nuestro país, que están comprometidas siempre con la vanguardia y la modernidad. Pero queda mucho por andar, queda mucho por andar todavía. La presencia femenina cada vez es mejor, hay artistas de reconocido prestigio muy buenas ahora mismo en el mercado actual, Judith Baca, Irene Cuadrado, Elena Wall, pero hay que seguir porque las mujeres todavía tenemos mucha lucha por delante y en el arte también. Hija, pues muchas gracias porque has dado en pleno en el tema que traemos hoy y que efectivamente no solo como mujeres, sino como ciudadanas, como participantes de esta colectividad, queremos que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron las abuelas de nuestras madres, que es muy importante. Te lo agradezco mucho, Kika. Muchas gracias a vosotros. Y hasta pronto. Encantada. Y escuchando a Kika, pues me ha recordado, y me viene muy bien el tema de todo esto de que las mujeres tenían ese espacio tan privado y tal. Me ha recordado esto de lo personal es político, lo político es personal, ¿no? Para introducirnos en el tema que vamos a abordar ahora, que es las mujeres, la participación política y el feminismo. Nuria Varela refiere en su libro, ese libro tan conocido, Feminismo para principiantes, que en España no existiera en el siglo XIX un movimiento sufragista, no quiere decir que no hubiera mujeres que se rebelaran contra su destino no deseado de acuerdo a las normas de género de la época. Las mujeres no tienen ningún derecho reconocido, ni siquiera durante el siglo XVIII hasta 1932 más o menos no pueden entrar ni siquiera en las Cortes como público, y para hacerlo como protesta hay mujeres que lo hacen vestidas de hombres, ¿no? Recordemos entre todas esas mujeres a Concepción Arenal, que nace en 1820 y acude vestida como un hombre a la universidad para estudiar Derecho. Teniendo en cuenta que la Inquisición desaparece en 1834, lo que hace Concepción Arenal va más allá de un acto de rebeldía, o sea, es un acto de absoluta valentía. Los derechos de las mujeres y la situación en las prisiones son dos de los temas que más le preocupan a Concepción Arenal. En 1868 se da a conocer su obra La mujer del porvenir, que es un estudio sobre la situación secundaria de la mujer de la época. En 1884 termina su trabajo El estado actual de la mujer en España. También hay otra mujer muy importante, Emilia Pardo Bazán, que nace en A Coruña en 1851. Se casa con 17 años, sabe inglés, francés, alemán, con simplemente 22 años. Publica novelas con reconocimiento público hasta que escribe unos artículos sobre naturalismo que son muy duramente criticados, tanto que su marido le exige que deje la literatura y Emilia deja a su marido. Buena decisión. Escribe su obra más conocida, Los Pazos de Ulloa, tiene mucho éxito. En su novela La Tribuna defiende los derechos de las cigarreras. En 1890 publica La mujer española, una compilación sobre artículos sobre educación y maternidad. Escribe hasta su muerte en 1921 para poder ser libre y económicamente independiente. Emilia Pardo Bazán y anteriormente Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal intentan entrar en la Real Academia Española, pero no lo consigue ninguna mujer hasta que en 1981 Carmen Conde es la primera. La industrialización a finales del siglo XIX incorpora masivamente a las mujeres al trabajo en las fábricas. En la huelga de las 7 semanas de Sabadell, en 1883, se movilizan miles de trabajadoras para la denuncia de las condiciones laborales infrahumanas que sufren.
En 1900 se aprueba la Ley del Trabajo de Mujeres y Niños. Fue una de las primeras medidas legales que limitaban el trabajo de las mujeres porque no les protegían nada, sino que el trabajo era en unas condiciones muy duras. Esto, era muy criticado esta situación por las socialistas feministas europeas. A las mujeres se les bajaban los sueldos en condiciones de desigualdad respecto a los hombres, se les percibía como competencia desleal. Se hicieron varias huelgas en la fábrica de Barcelona donde llegaban a expulsar a las mujeres tras 4 meses de inactividad. Teresa Claramunt es otra mujer que nace en 1862, fue una de las primeras obreras españolas con un discurso feminista. Fue militante del movimiento libertario español y fundadora de un grupo anarquista de trabajadoras textiles. En 1891 contrae una parálisis en la cárcel que le impide continuar en la lucha obrera y en 1929 habla por última vez en un mitin. Comienza el siglo XX y hasta que Clara Campoamor defiende el sufragio universal en 1931, en España hay un modelo femenino aceptado socialmente, el del ángel del hogar, por lo que la mujer tiene que estar adecuadamente casada y ser madre como un único objetivo vital. Las mujeres se consideran inferiores físicamente y psíquicamente y de esta manera se justificaba su permanente tutela por un varón, primero por el padre, luego por el marido. En 1910, por fin, las españolas pueden ir a la universidad. Se abre la residencia de estudiantes, primero para hombres, luego para mujeres. Se becan estudios en el extranjero y mujeres como María de Maeztu o Victoria Kent reciben una buena formación. En 1918 se aprueba el Estatuto de Función Pública que permite que las mujeres puedan trabajar en la categoría de auxiliar únicamente para el Estado. Clara Campoamor lo hace en Correos y María Moliner en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. El 20 de octubre de 1918, un grupo de mujeres liderado por María Espinosa de los Monteros constituyen la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Integra un grupo de mujeres de clase media, maestras, escritoras, estudiantes, entre las que están María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, Elisa Soriano o Benita Asas. Junto a otros grupos constituyen un Consejo Supremo Feminista de España. Se crea la Unión de Mujeres de España, la Juventud Universitaria Feminista Acción Femenina en Barcelona o la Cruzada de las Mujeres Españolas que organiza las primeras manifestaciones de feministas españolas. Recorren el centro de Madrid, reparten manifiesto a favor del derecho al voto de las mujeres. El texto lo firma Pastora Imperio, desde Pastora Imperio a la Marquesa de Argüelles y organizaciones de mujeres, mientras la Restauración agoniza y el 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera da un golpe de Estado y comienza una dictadura. Paradójicamente fue durante esta dictadura cuando se promulga el estatuto municipal que otorga el voto a las mujeres, excepto a las casadas, que son la mayoría. No sirvió para nada porque durante este periodo no se vota. En la Segunda República, Miguel Maura, ministro de Gobernación, dicta un decreto en el que se decide el sufragio pasivo, es decir, las mujeres no pueden votar, pero pueden ser elegidas y legislar. Solo 3 mujeres obtienen el acta de diputadas en 1931, Clara Campoamor por el Partido Radical y Victoria Kent por el Partido Radical Socialista. La tercera, Margarita Nelkel, del PSOE, tuvo que esperar a obtener la nacionalidad española para poder incorporarse meses después. 3 diputadas entre 470 diputados, pero molestas para el mismísimo presidente Manuel Azaña. Y sobre una de ellas me voy a centrar, que es Clara Campoamor, por su importante papel en lo que fue la lucha por el derecho al voto de las mujeres. La primera iniciativa sobre el derecho a las mujeres al voto llegó realmente en 1907. Se presentaron 2 propuestas en el Parlamento. Un año después, 7 diputados republicanos vuelven a proponer una enmienda también muy limitada. Las mujeres podrían votar en las elecciones municipales, pero no ser elegidas. Y solo las mayores de edad, emancipadas y no sujetas a autoridad marital. La propuesta también fue rechazada. En 1919 el diputado conservador Burgos Mazo lo intenta de nuevo. Después llegaría el simulacro del régimen el régimen de Primo de Rivera, con lo cual no progresó absolutamente nada. Una vez acabada la dictadura militar e instaurada la Segunda República, el ministro de Gobernación, Miguel Maura, dicta el decreto, como decíamos antes, para regular las elecciones para diputados de la Asamblea Constituyente, en el que se decide para las mujeres el sufragio pasivo, es decir, no podían elegir, pero podían ser elegidas. De los 470 escaños, solo 3 mujeres obtienen el acta, ¿no?, como decíamos antes. Manuel Azaña, sobre estas 3 mujeres, escribe cosas muy fuertes en su diario el 5 de enero de 1932 y, entre otras cosas, dice: esto de que la Nerkel opine en cosas de política me saca de quicio, literal.
Bueno, bla, 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 dice más cositas y dice también, la Campoamor es más lista y elocuente que la Ken, pero también más antipática. Toma ya. Clara Campoamor en los debates parlamentarios resultó determinante para que la Constitución de 1931 no discriminara a las mujeres. Consiguió que se modificara el artículo 25 de la Constitución, que habla sobre igualdad, pero omitía en un principio lo que era la igualdad por el tema de género. Y ella insiste, es una de las madres de la Constitución. De hecho, yo creo que es la única mujer que participa en un proceso de creación de una Constitución o de redacción de una Constitución. Después defendió el voto femenino el 1 de septiembre de 1931. Clara Campoamor convence con su último discurso a una mayoría de los diputados. Resultado final son 161 votos a favor, 121 en contra. Votaron en contra Acción Republicana, el Partido Radical Socialista Victoria Kent y el Partido Radical de Clara Campoamor, su propio partido. Por el contrario, votaron a favor los diputados de la derecha, pequeños partidos republicanos y nacionalistas y el PSOE, aunque hay cualificadas excepciones como la de Indalecio Prieto. Victoria Kent propuso que se aplazara la concesión del voto a las mujeres. O sea, ella realmente no es que estuviera absolutamente en contra del voto de las mujeres, pero decía que no, que de momento no era una cuestión de capacidad, pero sí de oportunidades para la República y que estuvieran ellas como mucho más preparadas gracias a la República para después votar. Clara Campoamor la replica diciendo que las mujeres habían demostrado sentido de la responsabilidad social y que solo aquellos que creyesen que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los hombres. 2 meses después del debate, un representante de Acción Republicana redacta una enmienda en la que propone que las mujeres pudieran votar en las elecciones municipales pero no en las generales. Tras contestación de Clara Campoamor, que esto es un gran desgaste para ella, la agotan, ¿no?, en todo este debate, dice, realiza una segunda votación en la que definitivamente se aprueba el sufragio femenino por 4 votos de diferencia. Si os dais cuenta, hay mayor diferencia, pero sigue votándose a favor mayoritariamente. Fue una victoria casi personal de Clara Campoamor, alentada por los pequeños grupos de las mujeres modernas, intelectuales y sufragistas del país. En las elecciones generales de 1933, la derecha arrasó en las urnas y los partidos de izquierda se hundieron. Todo el mundo culpa a Clara Campoamor, que es injusto porque realmente no es la razón y además es una explicación simplista. Ella no vuelve a ser diputada. Campoamor había nacido en Madrid en 1888, pertenecía a una familia humilde, así que tuvo que trabajar muy duro para poder licenciarse en Derecho a sus 36 años. A partir de 1932, una vez aprobada la ley del divorcio en las Cortes, ella dedica la mayor parte de su actividad a este tipo de causas, llevando además 2 divorcios muy célebres, el de la escritora Concha Espina de su marido Ramón de la Serna, y el de Josefina Blanco de su marido María del Valle Inclán. Fue Clara Campoamor una mujer coherente con sus ideas sin importarle las consecuencias. Cuando el general Primo de Rivera quiso contar con ella para la Asamblea Nacional de la dictadura, le rechazó, igual que lo hizo cuando la Academia de Jurisprudencia le concedió la Gran Cruz de Alfonso XII. Años después, el gobierno le nombró directora general de la Beneficencia, pero en 1934 abandonó su cargo y su partido tras realizar un viaje oficial y contemplar los efectos de la brutal represión de la Revolución de Asturias, ordenada por el gobierno al que representaba. Al comenzar la guerra se exilió y ya no pudo regresar nunca a España antes de su muerte en 1972. Tampoco lo hizo Victoria Kent, que logró volver al Parlamento en 1933. Margarita Nerkel, en cambio, sí renovó su acta y junto a ella ocuparon escaños la escritora María Lejárraga, la periodista Matilde de la Torre, la maestra Veneranda García Blanco y la abogada Francisca Boigas. Tras las elecciones de 1936, Margarita Nerkel y Matilde de la Torre volvieron a obtener el escaño. Bueno, esto lo he repetido, perdonad. Victoria Kent regresa a la Cámara y se estrenan la maestra socialista Juana Álvarez Resano y la dirigente comunista Dolores Ibarruri Pasionaria. En total, 9 mujeres en 3 legislaturas. Dolores Ibarruri llega a ser vicepresidenta de las Cortes en 1937. También el Parlamento Vasco tuvo una diputada durante la República, Victoria Uribe Lasa. Pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, PNV, una formación que no permitió la afiliación de las mujeres hasta 1933. La Guerra Civil y la dictadura, tras la victoria de las fuerzas franquistas el 1 de abril de 1939, daría al traste con todo lo conseguido. Y hay 2 agrupaciones de mujeres
que hicieron política, entonces no de una forma institucional, pero sí de una forma muy activa. Una son las mujeres antifascistas y otra es las mujeres libres. Las mujeres antifascistas es una organización que edita varias publicaciones, entre ellas Compañera en 1934 y Mujeres en Mayo en 1936. Los referentes desde los que se apelaba a la movilización a las mujeres antifascistas en estas publicaciones eran internacionales o universales y podían agruparse en varias categorías. En primer lugar, remiten a las luchas de los trabajadores del mundo desde una óptica revolucionaria. En segundo lugar, a las luchas de las mujeres por sus derechos y contra la esclavitud de las mujeres, que subsiste en el principio en las leyes de todos los países, excepto naturalmente en la Unión Soviética, que es el ejemplo magnífico que orienta y anima a las mujeres de todo el mundo en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Y finalmente encontramos a la apelación a valores universales y funciones sociales tradicionales asociadas a la feminidad, como en la cabecera del número 3 de la revista Mujeres, consagrada al 1 de mayo, que proponía como consigna movilizadora para las mujeres: pan para nuestros hijos, alegría para nuestro hogar. La movilización femenina se invocó a través de un repertorio de heroínas patrióticas, una genealogía femenina que comenzaba con Agustina de Aragón y Mariana Pineda y enlazaba con las milicias caídas en la lucha contra el fascismo, como Aída Lafuente o Lina Odena, presentadas como mártires de la patria, pero una patria identificada con la nación republicana y con el pueblo antifascista, bien diferente de la idea de nación católica imperial del franquismo. A diferencia de otras organizaciones similares, no siempre se basó en grupos territoriales y tuvo un contenido más político que social. Esta organización, en el ámbito feminista, cada vez más centrada en una actitud combatiente de las mujeres frente al fascismo. A pesar de su origen en el PCE, estuvo integrada por mujeres de un amplio espectro político progresista, algunas de las cuales desarrollaban también su militancia en otras organizaciones feministas. Entre sus miembros destacaron Margarita Nerkel o Matilde Cantos, además de Dolores Ibarruri. Fueron sus dirigentes sucesivamente Lina Odena, Encarnación Fullola y Emilia Elías. Durante la Guerra Civil Española, momento en el que se usó más la denominación Agrupación de Mujeres Antifascistas, se integraron en la AMA, la Unión de Muchachas, Unión de Dones de Cataluña y la Alianza Nacional de Dones Joves, convirtiéndose en un movimiento clave, ya que el Gobierno de la República le encomendó la asistencia en los frentes de batalla y el auxilio a los combatientes mediante la creación de un comité de auxilio femenino. Llegó a contar con más de 50.000 integrantes y 225 grupos. Duramente represaliadas durante la dictadura franquista, con muchas de sus miembros fusiladas o en prisión, la organización pasó al exilio con el nombre de la Unión de Mujeres Españolas, la UME, activa sobre todo en Francia y en México. Y finalmente las Mujeres Libres fueron una organización que se funda en 1936, en su mayoría por mujeres trabajadoras anarquistas que defienden el antifascismo y la revolución social. Heredan ideas de Teresa Claramunt. La federación llega a tener en los años de la Guerra Civil más de 25.000 afiliadas en un total de 147 agrupaciones en todo el Estado. La primera finalidad que manifestaron fue la de emancipar a la mujer por la triple esclavitud a la que ha estado sometida de ignorancia, de mujer y de productora. Por el empeño en posicionarse como organización feminista independiente de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y de la Federación Anarquista Ibérica, no contó con el apoyo de personalidades anarquistas como Federica Monseni, quien no era partidaria de establecer una lucha femenina desde un frente diferenciado. Gracias a la iniciativa de Mercedes Cama Posada, Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez Saornil, desde mayo de 1936 hasta otoño de 1938 se publicaron 13 números de la revista Mujeres Libres. Y con esto os he contado un poquito el panorama político de la Edad de Plata y paso la palabra a mi compañera Maika. Bueno, muchas gracias. Ya la verdad que tanto el panorama político, el panorama artístico, está todo, lo habéis hecho y contado estupendamente, con lo cual a mí me queda muy poco por contar, pero yo voy a permitirme que dentro de lo que vosotras ya habéis contado, a veces incluso repetir algo, pero centrar más en dos personas, en dos mujeres. Yo voy a hablar un poco de las dos ejemplos de intelectuales de esa época. Y una de ellas es Carmen de Burgos. Yo llegué a Carmen de Burgos leyendo cosas y bueno, fue una fascinación para mí la figura de esta mujer, principalmente por muchos motivos.
como descubrir que tenía 200 títulos publicados entre novelas, cuentos, ensayos, traducciones y artículos en la prensa nacional e internacional. Se puede decir de ella que es una de las escritoras más prolíferas del siglo XX, pero que fue víctima de la censura y cayó en el olvido, y es muy poco conocida. Carmen de Burgos está enterrada en el cementerio civil. Allí también fue descubrir su tumba y unir toda su historia. Carmen de Burgos fue una mujer que predicó en el ejemplo que ella misma teorizaba. Vivió su vida con una gran libertad a pesar de la época, atreviéndose en su tiempo, tenemos que tener en cuenta eso, en su tiempo, a separarse de un marido maltratador y a instalarse en Madrid con su hija para vivir de su propio trabajo como maestra y periodista. Además, se atrevió a vivir fuera de los cauces del matrimonio, indiferente a los perjuicios que la criticaban, y vivir el gran amor de su vida con Ramón Gómez de la Serna, 20 años más joven que ella. En Madrid, cuando se traslada, había obtenido ella antes el título de profesora, que había sacado con mucho esfuerzo, y una plaza que la esperaba en Guadalajara. Pero Carmen de Burgos tenía claro lo que quería, ir a quedarse en Madrid y dedicarse a su vocación, el periodismo. Fue una de las primeras mujeres en generar opinión en la España de comienzos del siglo XX, a disfrutar de una tribuna en un periódico de tirada nacional, El Heraldo de Madrid, con su columna Notas Femeninas. En estas columnas que publicaba periódicamente, llegó a realizar una encuesta sobre la opinión sobre el divorcio en España. Y dices, madre mía. O sea, es apasionante. Y sobre el voto femenino, del que mis compañeras os han hablado. Y todo esto generó una enorme polémica y un debate en la intelectualidad de la época, ¿no? Ella hablaba sobre asuntos sobre la igualdad de sexos y el tema del sufragio universal. Esta columna se convirtió en un espacio en el que expresaba opiniones radicales para una época en que las mujeres no tenían acceso a la universidad, como habéis dicho. Ella decía: soy partidaria de instruir a la mujer y proporcionarle medios para trabajar, como único modo de dignificarla, haciéndola independiente y capaz de atender por sí sola sus necesidades. Participó, que lo habéis comentado, también participó en esa cruzada de mujeres españolas. Fue una de las que firmó esa petición al Congreso de los Diputados, exigiendo en la misma puerta del Congreso el voto para la mujer, que más tarde se concedería. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió de ella es que fue una de las primeras periodistas corresponsales de guerra. O sea, hay una foto preciosa de ella que está rodeada de soldados porque fue a la guerra de Marruecos en 1909. Ahí ella utiliza y firmaba con el Colombine, con ese nombre que era como que no se unía ni a masculino ni a femenino, ¿no? Y lo bonito además es que, fijaros, o sea, ella va a la guerra de Marruecos, ve el desastre de 1909, sus crónicas lo reflejan en el Heraldo de Málaga, y la convivencia con los soldados en este conflicto hizo que le empujó a defender la objeción de conciencia. En 1914 regresa de un viaje por diferentes países europeos y le pilla la Primera Guerra Mundial, que la atrapó en Alemania. Desde allí también envió crónicas a España en las que describía el caos y el desconcierto inicial de una Europa abocada a uno de los mayores conflictos bélicos. Sus ideas progresistas le granjearon la enemistad de la Iglesia y de los sectores más conservadores. En su columna se hacía eco de corrientes más modernas que sacudían que estaban empezando por el resto de las sociedades europeas, desde el sufragismo a incorporar tendencias innovadoras en temas de educación y pedagogía. Fue una mujer cultísima, con numerosos registros. Escribió novela larga, novela corta, ensayo, libros de divulgación, artículos de periódico. Hay un libro de ella, La mujer moderna y sus derechos, de 1927, en la que se enfrenta a las opiniones que los habéis mencionado estos filósofos y psicólogos que consideraban a la mujer como un ser inferior. Se considera que este libro es un antecedente del Segundo Sexo, el libro famoso de Simone de Beauvoir. ¿Y ese libro está en el baúl del olvido? Está en el baúl del olvido, pero afortunadamente algunos de sus libros yo he accedido, están digitalizados incluso, y yo he leído cosas sobre su libro sobre el divorcio en España. Tras la Guerra Civil, la censura de la dictadura franquista escribió el nombre de sus obras en la lista negra.
condenada al reconocimiento de su trayectoria y del esfuerzo, fue una de las pioneras y revolucionarias y fue condenada al olvido, ¿no? Como todas las que estamos mencionando. Y paso a mi segunda mujer. Estamos viendo cómo toda esta sociedad, ¿no? A estas mujeres que destacaban, que las prohibían ir a la universidad, que no las dejaban acceder a pintar, ¿no? O con las mismas condiciones. Por la puerta y entraban por la ventana. Y entraban por la puerta, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Como muchas de ellas fueron condenadas, ¿no? Que estas relaciones que mantenían, hemos mencionado, mujer de no sé qué, relaciones laborales, familiares o amorosas, han servido como pretexto durante épocas para arrinconarlas, ¿no? De esta, como mencionaba hoy, lo que hemos escuchado de Kika, ¿no? Sí. De todo el tema del patriarcado, ¿no? Las arrinconaron porque nos las presentaban como compañeras, ¿no? del hombre. Ellas eran las que viajaban con ellos, las que acompañaban a los encuentros culturales, a las tertulias, a los cafés, las que les ayudaban en las editoriales, las que corregían las pruebas de imprenta, contestaban la correspondencia, en definitiva, las que aportaban el apoyo intelectual y espiritual indispensable para el correcto desarrollo de la actividad creativa de ellos. Y junto a eso son tantos los ejemplos de muchas de estas mujeres. Habéis mencionado a María lo hemos mencionado en esos listados, a María de la O de Jarraga. Es otro personaje fascinante. Era la mujer de Gregorio Martínez Sierra y se descubrió que en realidad era ella la que escribía sus libros. Hay un debate en todo el tema del feminismo porque se dice que por qué ella lo admitió y ella solamente confiesa que es la auténtica autora cuando él se casa con una actriz de sus obras. Pero bueno, yo que juzgue la historia, que sabes. De la mujer de la que os voy a hablar, de María Teresa León, de Zenobia Camprubí, que era la célebre compañera de Juan Ramón Jiménez. Yo también voy a utilizar el libro que has mencionado, La sin sombrero, ¿vale? Y hay me gusta mucho, María Teresa León, que ahora os presentaré, dice: Zenobia Camprubí acaba de recibir el premio Nobel. Me diréis, no, estás confundida. El premio Nobel fue para Juan Ramón, pero yo contestaré, ¿y sin Zenobia hubiera habido premio? Efectivamente. Me parece súper... Sí. Y así, ¿no? Afortunadamente, cada vez más todas estas mujeres se las está observando de manera autónoma, ¿no? Cada vez más se está descubriendo como novelistas, poetas, las hemos mencionado, pintoras, escultoras. Pero es verdad que a pesar de tener obra propia, haber publicado, expuesto, intervenido en debates, todavía queda mucho por recordar, ¿no? Y yo, mi segunda mujer, la que elegí dentro de esta intelectualidad, es una mujer a la que se le unió siempre mucho una frase que ella dijo una vez, que dijo que prefería ser la cola luminosa del cometa. María Teresa León fue mujer de Rafael Alberti. Tania Bayó, en su libro, recuerda una anécdota que ella vivió y que yo rememorar porque se puede encontrar. Cuando Rafael Alberti regresa del exilio, claro, fue todo un acontecimiento. Entonces dicen que se veía bajarle a él, ¿no? Que se veía bajarle ya pues con la edad que tenía, ¿no? Pero muy digno y tal. Y detrás aparecía ella. Nadie sabía quién era esa mujer, la que la acompañaba, y era María Teresa León. Ella un día comentó esto: prefiero ser la cola luminosa del cometa, es decir, como prefiero ponerme un poco detrás. Pero tal vez se ponían detrás como para seguir escribiendo, ¿no? Tal vez se ponían detrás en una época en la que no vivimos y no conocemos. Y sobre todo, os quiero contar un poco sobre María Teresa León, porque me parece es escritora, ensayista, dramaturga, guionista, periodista, feminista, activista en favor de la libertad y los derechos sociales y una de las personalidades más silenciadas de este país. La anécdota esa lo podéis encontrar. María Teresa León nació en una familia en la que la convivencia entre el padre y la madre no eran demasiadas, no era demasiado buena. Se habla de que el padre, a menudo las infidelidades hacían que la situación no fuera muy... Vamos, el vivir en esa casa era muy complicado. Su madre era María Goiri y hemos mencionado
a otra de estas mujeres, María Goiri, mujer de Ramón Menéndez Pidal, que era tía de María Teresa León. Fijaros, también quiero leeros una anécdota, porque muchas veces nos planteamos, bueno, pues estas mujeres acceden, estudian, ¿no? Es cierto que nacen en ciertas familias que disponen de esos medios, pero se recoge una anécdota de su madre, María Oliva Gorri, que fue una mujer inteligente, culta, avanzada a su tiempo y a su clase social. No aceptaba el rol de mujer casada, y entonces se comenta que precisamente cuando las mujeres pueden ir a votar, ¿no? Que no se lo pensó dos veces al votar al Partido Comunista en las elecciones de 1933. Dicen que cuando fue a votar no la dejaban votar por el tema del apellido de María Teresa de Goiri o Goiri, que le habían quitado el D, ¿no? Y que entonces dice, no pueden votar, declaran los comunistas allí sentados. Y había como un interventor que dice, sí puede, porque yo soy el médico de la casa y la conozco desde hace muchos años. Y el apellido puede ponerse con D o sin D. Pues no votarán, pues sí. Creo que mi madre se divirtió mucho aquella mañana. Dice, tontos, pero si voy a votar al Partido Comunista. Qué bueno. ¿Cómo no? Dice, encima que os voy a votar, hombre. Como comento, la relación en su casa, la convivencia de sus padres no es muy buena, pero ella va mucho a la casa de sus tíos, ¿no? Va mucho a la casa de María Goiri, con su prima Jimena, recordar que hemos hablado, lo habéis dicho, de la Institución Libre de Enseñanza, esa casa donde ella disponía de libros. Se cuenta que María Teresa va gestando su carácter rebelde. En su comunión recibe un libro firmado por la condesa de Pardo Bazán, ¿no? Estamos viendo un poco el ambiente donde ella se movía, y que también la expulsaron del Colegio del Sagrado Corazón, entre otras cosas, por leer libros prohibidos. Así es. En 1920, a los 17 años, se casa con Gonzalo Sebastián. Tiene 2 hijos y pronto su marido la obliga a someterse a una vida tradicional. La situación es insoportable y María Teresa abandona a su marido en 1922, en una época en que la separación, claro está muy mal vista. Su marido se va a Burgos y se venga con una de las mayores cosas, ¿no? Se va con los hijos. Incluso cuenta que uno de los hijos se enferma gravemente, casi muere, y no la permite ir a verlo, ¿no? Y ella tiene la certeza, ¿no? Ese sentimiento que une hijos, madres, ¿no? Que a su hijo le está pasando algo. Esta situación hace que finalmente vuelve con el marido, ¿no? Vuelve con el marido, pero ya vuelve por el marido, aunque no vuelve en el 1924, pero no puede soportarlo mucho más. Y ella, afortunadamente, en esta época, en la vuelta con el marido, lo que consigue es que empieza a trabajar en el Diario de Burgos y a escribir artículos sobre temas relacionados con la cultura y la mujer. Firma también con un seudónimo, como las que hemos leído, jugando al misterio, pero va profundizando en temas como la situación de la mujer, sus derechos, su legitimidad como ciudadana ante una nueva ley que no las protege. En 1926 rompe definitivamente con su marido. Habían viajado a Argentina, ella había entrado en contacto con el mundo de la intelectualidad, había conocido otras corrientes y se da cuenta que no puede seguir. Y aún así, cuando se toman el precio fue muy alto, porque el padre se va con los hijos, o sea, no puede acercarse a ellos. Se marcha a Madrid, donde se instala en esa casa que para ella en su juventud fue tan importante, que es la casa de sus tíos, de Menéndez Pidal. Entra en contacto con la intelectualidad. Ella también participa en el Liceu Club, como habéis hablado. En 1930 conoce a Rafael Alberti, ¿no? Es muy bonito cómo lo narra, cómo dan un paseo y dice, ese paseo cambió mi vida, ¿no? Y Rafael Alberti deja a Maruja Mayo. Os ha contado un poco de cotilleo. Deja a Maruja Mayo. Andaban a tirones. No se llevaban muy bien, pero bueno. Deja a Maruja Mayo. Vale. Se proclama el nuevo gobierno y Rafael es pensionado, que también lo habéis mencionado, por la Junta para la Ampliación de Estudios. Lo que supuso a nivel de la Junta para la Ampliación de Estudios para toda esta gente, la apertura y el acceso a tantos países, a viajar, a conocer otras cosas. Ellos viajan por Francia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, por la Unión Soviética. En estos viajes es muy importante porque entran en contacto con figuras de la intelectualidad, política, artística en España. En el 1933 regresan a España, se casan
y se afilian al Partido Comunista. Crean la revista Órgano de los Escritores y Artistas Revolucionarios. María Teresa en sus obras empieza a introducir ya todos estos ideales revolucionarios con los que cree y los que conoce sobre todo en esos viajes a Berlín y a la Unión Soviética. Para María Teresa viajar siempre estuvo relacionado con la inquietud de saber, de conocer, ¿no? Y bueno, y sobre todo también en la Unión Soviética le influye mucho el tema de los ideales, la conciencia, la solidaridad, la fraternidad. A principios de 1936, la intelectualidad más vinculada a la República está en plena efervescencia, ¿no? Y tenemos que recordar aquí que ella siempre estuvo presente, no en calidad de mujer sino que participó de forma activa. El levantamiento del 18 de julio les pilla en Ibiza, están escondidos, incluso los rumores decían que les habían matado, pero estuvieron escondidos y consiguieron salir de la isla y vuelven a la península y llegan a Madrid. La escritora se entrega por completo a la defensa del gobierno legítimo de la República, alzándose como una de las figuras más combativas y reivindicativas. El 2 de agosto, la Junta de Incantación de Tesoros Artísticos encomienda a María Teresa y a Rafael Alberti, bajo la dirección de Timoteo Pérez de Rubio, marido de Rosa Chacel, la gestión para proteger y salvaguardar algunas de las obras de arte más importantes del patrimonio artístico español. Fue todo el traslado de las obras del Prado, etcétera, etcétera. Este año es nombrada secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. De esta asamblea salió la necesidad de combatir el fascismo con todas sus fuerzas. Junto a Alberti y otros intelectuales publican la revista El Mono Azul, en plena guerra y en plena lucha, donde publican testimonios de guerra firmados por figuras reconocidas. Lorca llega a escribir aquí, y otros enviados por los soldados. Se considera que María Teresa, una de sus aportaciones más importantes fue a la política teatral republicana. Habéis mencionado las misiones pedagógicas. Herederas de esas misiones pedagógicas, se crea el Teatro de la Arte y Propaganda, que dirige María Teresa y a la que se le cedió el Teatro de la Zarzuela para que programara una temporada, siendo el mejor teatro que se había visto en mucho tiempo. Estrenó Lorca, Alberti, Valle Inclán, entre otros dirigió obras con una puesta de escena innovadora. Donde se dejó el corazón fue, como os decía, las guerrillas teatrales, herederas de las misiones pedagógicas, iniciadas en 1938. Realizaron 119 representaciones en el frente. El matrimonio estuvo en la resistencia madrileña hasta el final. En febrero de 1939 deciden viajarse a Alicante, viajando después a París, y en 1940 embarcan rumbo a Argentina, donde ella se convierte en la cola luminosa del cometa. No fue fácil para María Teresa este exilio. Ella tiene que lo mencionaremos en la biografía, tiene unas memorias, se llama Las Memorias del Olvido, uno de los libros fundamentales, yo creo, para conocer toda esta época, para conocer y para conocer la obra de esta gran mujer. Y habla una frase que a mí me llegó mucho al alma, que dice: estoy cansada de no saber dónde morirme, ¿no? Dices, es la tristeza, ¿no? La tristeza del exiliado. Dicen que ella cambió mucho, que cuando estaba en el exilio, pero siguió trabajando, publicó más de 18 obras, obras de distinto género, novelas, obras de teatro, cuentos, ensayos y finalmente su autobiografía Memorias de la Melancolía, decía Memorias del Olvido, Memorias de la Melancolía, uno de los testimonios más importantes de esta generación. Claro, a María Teresa dicen, no solo la olvidaron, sino que la vida la obligó a batallar contra su propia desmemoria. Enfermó de Alzheimer y murió de Alzheimer. El Alzheimer consiguió callar a quien nadie pudo. Murió en Madrid el 13 de diciembre de 1938. Dicen que sus últimas palabras fueron para Rafael Alberti, y comentan, en el libro se comenta, me parece una cosa muy, muy bonita, que ese día hubo una huelga general. Tal vez quien convocó la huelga no lo sabía, pero seguro fue un gran homenaje a una mujer que siempre luchó por los derechos de los más desfavorecidos. Y esa es un poquito María Teresa de León. Muy interesante todas estas mujeres. Yo voy a hablar rápidamente de una más de la Edad de Plata, Teresa Bañé, también conocida como Soledad Gustavo, que nace en 1865 en Cubellas, maestra y libre pensadora, funda escuelas laicas. Es miembro de la Confederación de Maestros Laicos de Cataluña, precursora en la actividad educación infantil.
de la mujer denuncia el analfabetismo femenino e introduce instrucción, pero de naturaleza laica, pues el catolicismo contribuye a la sumisión doméstica de la mujer. Participó en el segundo certamen socialista en Barcelona, donde dio a conocer un folleto titulado El amor libre, donde aboga por el núcleo familiar basado en el respeto mutuo sin necesidad de reconocimiento legal. En matrimonio civil con Joan Montseny, son padres de Federica Montseny, primera mujer ministra en España, incluso una de las pocas ministras en Europa en esa época. El matrimonio, a su vuelta del destierro, al que fueron condenados por la represión que siguió al proceso del Montjuïc, no lo sé, crea la revista Blanca, donde colaboran Ginés de los Ríos, Unamuno, Manuel Bartolomé Cosío, Leopoldo Alas, con artículos sociológicos, ciencia y arte, también sobre cuestiones de amor libre. Con el pseudo de Soledad Gustavo, escribe: la mujer en la actualidad no puede prescindir del apoyo del hombre, por cuanto la sociedad la hace incapaz de ganarse la vida. Y aquí terminamos un poquito con la Edad de Plata y vamos a pasar rápidamente al siglo liberal, que precede todo este periodo de la Edad de Plata. Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales tornas facendome. Bueno, hemos oído a Luz Casal cantando a Rosalía de Castro. Ahora vamos a hablar del siglo liberal, de sus convulsiones sociales y políticas y a poner de relieve a sus mujeres, que, como dice Jesús Magdalena, filólogo y psicólogo, en Las Escritoras del 98, dice: así pues, aunque los propios componentes masculinos no eran proclives a incluir mujeres, en su generación del 98 sí hubo grandes mujeres, hay que decirlo. Pero es que, repetimos, esta actitud de parte de nuestros ilustres ilustrados no es nada comparado con lo que hizo el franquismo, que trató de borrar, de sellar sus memorias y de imponer su ideal de mujer sumisa, ideario de la falange y del fasto en general. Nos situamos, pues, a principios del siglo XIX en Europa, donde la Revolución Francesa en la última década del siglo anterior cambia el panorama europeo, inicia el fin del antiguo régimen y de los privilegios del clero y de la nobleza, y subvierte el orden feudal europeo. Igualmente, el continente americano empieza a mostrar ansias de independencia. Este hecho influye mucho en el proceso cultural a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, influencia el final del siglo XIX. Durante este periodo, tanto Francia como otros países europeos, entre los cuales España, sufrieron convulsiones sociales, militares, guerras napoleónicas, restauraciones monárquicas y procesos revolucionarios. En Francia se proclamaron la Segunda y Tercera República y se vivieron varios procesos revolucionarios. En España se proclama la primera Constitución, a la que siguieron otras 5 constituciones durante el mismo siglo, al ritmo de golpes militares, alternancias y procesos conservadores o progresistas, calificados de bienios, trienios, sextenios, décadas. También se estrenó la República. Rosalía de Castro. Si la encuentro, si no, pues seguimos porque... La sí. tenemos. Canto penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pedos meus cabezales tornas facendo. Durante la dictadura franquista y aún después, se nos ha hecho admitir casi como un dogma en beneficio de la defensa ultra de una patria mágica, abstracta y real,
que se convierte en fanatismo cuando se basa en la ignorancia o negación absurda de los hechos. Se nos ha hecho pues admitir que España es diferente. Si los estudiamos, los hechos, España sigue en avances o en atrasos socioculturales los ritmos de las sociedades de su entorno hasta precisamente el momento de ruptura brutal, la dictadura franquista. Dice Joaquín Rómez López Bravo en un artículo en Infolibre del 7 de octubre, hace pocas semanas: el conservadurismo, tal y como lo conocemos, puede decirse que nace con la Revolución Francesa, como una reacción de quienes pretenden un mantenimiento de valores tradicionales frente a nuevos valores como son libertad, igualdad, fraternidad. Y cita a Herrero y Rodríguez de Miñón en Tipología del pensamiento político conservador, que dice: el conservadurismo es de sus orígenes reactivo, genera contraconceptos. Y en esa lucha seguimos. No sé si me atrevo a poner como último ejemplo de contraconcepto 2023, siglo XXI, calle Ferraz, Madrid. Ahora vamos a rescatar la memoria de algunas de nuestras mujeres del siglo XIX emancipadas, precursoras del feminismo. Nieves precedentemente ha citado a las mujeres que consiguieron traspasar la barrera del olvido: Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Yo comienzo casi con el siglo y con una mujer que, sin ser literata, es figura de la literatura: Mariana de Pineda Muñoz. La consideramos mujer política, revolucionaria, ciudadana comprometida, como queráis. Nace en Granada en 1804, un siglo antes que Matilde Landa. Mariana se casa con 15 años, viuda a los 18 y madre de 2 hijos. Su matrimonio coincide con el trienio liberal y parece que es cuando adhiere a la causa liberal. Con la llegada de la nueva Restauración y el absolutismo cruel de Fernando VII, colabora, acoge y ayuda a huir a perseguidos liberales, varias veces con éxito. Después de múltiples peripecias y riesgos corridos en este compromiso político y moral, es detenida por tener en su casa una bandera morada donde estaba bordando ley, libertad, igualdad, y queda confinada en su casa por autora del horroroso delito. Sin embargo, no se ha encontrado nada que lo pruebe. Se dice, otro cotilleo, que esta bandera a medio terminar pudo ser introducida por agentes de Ramón de Pedrosa, jefe de la policía de Granada, que se interesaba afectivamente a Mariana, sin retorno de su parte. O también pudo introducirla la bordadora que la bordaba, amenazada esta por la misma policía por los mismos motivos. Mariana intenta fugarse disfrazada de hombre, pero es capturada y encarcelada en la cárcel de mujeres de Mala Vida, imputada y juzgada por conspiración y alzamiento contra la soberanía del Rey Nuestro Señor y su gobierno monárquico y paternal, tan paternal que es condenada y ejecutada el 26 de mayo de 1831 a los 26 años de edad. Yo voy a recordar a Rosario de Acuña y Villanueva, que nació a finales del 19 en una familia acomodada, recibe una educación muy diferente al resto de las niñas de su edad, viaja por diferentes países y acude a teatros y conciertos. Fue dramaturga, poeta, articulista, autodidacta, feminista, librepensadora. Fue una mujer fuera de su tiempo. No dejaba indiferente a nadie. Renunciando a su posición privilegiada, inicia una incansable lucha contra la superstición y el oscurantismo reinante en una sociedad que margina a la mujer. Estuvo siempre en la vanguardia de la lucha social. Se revela no solo con la pluma, sino también se involucra en la lucha cotidiana, acudiendo a mítines y manifestaciones contra los convencionalismos y las injusticias de una sociedad instalada en la apariencia y en la hipocresía. Llegó a ser la primera mujer que ocupa la tribuna del Ateneo madrileño. Bueno, pues no podemos dejar este siglo y este periodo sin hablar de Carolina Coronado, la poetisa de Almendralejo, donde nace, en 1820, de familia acomodada, liberales, padre y abuelo perseguidos y represaliados por el régimen del famoso Fernando VII, Carolina comienza a escribir a los 10 años, autodidacta. Pese a que su familia disponía de medios para su educación, se le obligó a centrarse en las ocupaciones propias de su sexo.
La propia Carolina dice: mis estudios fueron todos ligeros porque nada estudié sino las ciencias del pespunte y del bordado y del encaje extremeño, donde no hay un punto que no ofrezca un enredo. De naturaleza y salud frágiles, es pionera de la igualdad. Luchadora contra las injusticias sociales, abanderó la lucha por la abolición del esclavaje, apoyando la causa del presidente Lincoln. Amante del progreso y la innovación, participó con su marido, diplomático norteamericano, en la aventura del cableado submarino transatlántico. Su obra literaria de estilo romántico, de carga sensual con composiciones próximas al naturalismo, se la compara a Rosalía de Castro, también se le ha calificado como la Becker femenina, a pesar de que la obra de Carolina, por su edad, 15 años mayor y comenzando muy joven, fuera ya conocida cuando el gran Gustavo Adolfo empezó a publicar. En El marido verdugo, Carolina arremete contra el machismo y los maltratadores, condenando todos los golpes físicos como el maltrato psicológico, ridiculizándolos, haciendo ver que golpean a sus mujeres incapaces de enfrentarse a otras causas. Además de poesía, también escribió novela, incluso un ensayo, escuchad, sobre Safo de Lesbos y Teresa de Ávila, equiparándolas, exponiéndolas como luchadoras por la libertad. Imaginad el escándalo que causó. Impulsó la Hermandad Lírica, primera red de solidaridad y de sororidad de la cultura española. Entre ellas se llamaban hermanas, tejiendo contactos en diversos territorios donde se encontraron Robustiana Armiño, Ángela Grassi, Amalia Fenollosa, Dolores Cabrera, Vicenta García de Miranda, Pilar Sinués, Manuela Cambronero. Veis que nombres y nombres y nombres olvidados hay. En una de las poesías feministas, se llama Cantad hermosas, una de las estrofas dice: de entre el escombro de la voz caída, aún la voz atrevida suena tal vez de intolerante anciano, que en áspera querella rechaza de la bella el claro ingenio, cual delirio insano. En otra poesía, también feminista, una de las estrofas es: los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero os digo, compañeras, que la ley es solo de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Yo, todos estos nombres que hemos citado, no lo sé, pero digo que son dignas precursoras de Viviana Aido, de Irene Montero, de Victoria Rosell, todas estas que hemos traído a la memoria, más todos estos jóvenes que escuchamos en las manifestaciones. Por ejemplo, estamos en la calle Ferraz, Estamos el 8 de marzo de 2023. Bueno, ¿qué os parece? No tenemos mucho tiempo para debate, pero si queréis dar una... Hoy hemos sacado, yo que sé, del baúl de los recuerdos, pero además de la oscuridad, ¿no? Tantas mujeres brillantes y que no... Vamos, yo me voy a quedar con el listado de mujeres y me lo voy a poner en un sitio visible porque es que es fascinante la cantidad de mujeres que había haciendo cosas increíbles, ¿no? Y que han pasado, bueno, han tenido una lucha por ocupar un espacio, ¿no? Y por, además, ya no solamente ocupar el espacio, sino también el poder definirse en su proyecto vital de la forma que ellas han determinado y han escogido, pero también predeterminados estaban sus destinos, ¿no? Por una imposición de género. Pues me ha parecido muy interesante y la verdad es que había
leído el libro de las sin sombrero, pero he descubierto que hay muchísimas mujeres más, que ha habido una lucha muy grande, o sea, buscando y documentándome sobre las cuestiones que hemos estado hablando. Hay infinidad de mujeres que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, una gran denuncia por avanzar y conquistar derechos, ¿no? Y esto, ahí está el parón, ¿no? En la guerra civil, o más bien en lo que es el franquismo que puso en jaque todas aquellas cosas que se habían avanzado. Se había conseguido el divorcio en España, las mujeres podían ser diputadas, las mujeres podían votar, y de repente de 39 hasta 78 es como un horror, ¿no? Entonces había mujeres muy interesantes. A mí me llama mucho también la atención que hay mujeres muy con diversos orígenes económicos, posiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mujeres Antifascistas, en ese movimiento que es internacional, pues hay mujeres como Dolores Ibarruri, que es una mujer de un origen humilde, de una zona minera, pero también esta mujer de... mujeres intelectuales, que son más... Más acomodadas. Familias acomodadas, burguesas, ¿no? Y tal, pero que se unen... Está Matilde Landa, por ejemplo. Landa. Se unen en una causa común, mujeres con muchas... Defensa de... Sí. Al final es lo que las une, ¿no? Efectivamente, pero que, bueno, que generan esa lucha común. Y luego también hay una cuestión que, por ejemplo, la palabra sufragistas en la zona anglo, en Reino Unido, realmente es una palabra despectiva. Y al final las mujeres la hacen propia y la dignifican, ¿no? El feminismo no es una palabra utilizada, ni siquiera Clara Campoamor no se identifica, dice, yo no dice que sea feminista, ¿no? Y el feminismo se asocia también a movimientos más de mujeres intelectuales. Es que la verdadera igualdad sí. no es identificarse como mujer, es que hombres y mujeres, sí, efectivamente, cada uno su terreno, pues sí. Eso es la igualdad. A mí lo que me parece también es la pérdida de tantas y tantas mujeres que tuvieron que exiliarse. Efectivamente. Sí. Y que, una riqueza para otros para países, otros un empobrecimiento para este país. Porque tantos países como Argentina, que acogió México y toda la producción de allí literaria, y es la pena de toda esta gente. Y mira, Clara Campoamor intentó, a mí me ha llamado la atención, intentó por varias veces volver a España, pero como que tenía esa cosa, pero no pudo nunca. Bueno, murió en Suiza y es una mujer que hubiese sido, vamos, una política, si hubiese continuado su carrera y tal, hubiese sido una mujer que hubiese hecho muchas cosas realmente. Yo me he quedado sorprendida porque desde que planteaste el tema yo no había oído hablar. Nunca había oído hablar de la Edad de Plata, ni de tantas mujeres. Me he quedado alucinada. Para mí es el baúl profundo del olvido, y ahí estaban todos. Me ha encantado y he aprendido mucho. El arca perdida, sí. Bueno, hay una, perdonad, es que cuando hablabas de Concepción Arenal, y también el pensar si muchas de estas mujeres hubieran accedido a puestos políticos. Efectivamente. Porque Concepción Arenal tiene una frase súper bonita que es: abramos escuelas y cerraremos las cárceles. Sí, lo había oído yo, sí. Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque ya es hora y Ángel nos ha dicho que quiere irse a la cama. Que es normal. Dice que no. Termino con palabras, como hemos empezado, de Mercedes Gómez Blesa, que dice: el nuevo régimen fascista, es todo lo que acabamos de decir, puso fin a todos los logros alcanzados en política de género a lo largo de más de 30 años de intensa lucha de estas valientes mujeres pertenecientes a 3 generaciones. Practicó una durísima represión contra miles de mujeres obligadas a elegir entre un largo e incierto éxodo o un cruel exilio interior. Y aún llevó a cabo una acción todavía más grave. Intentó borrar la huella histórica de estas intelectuales y obreras republicanas, desplegando toda una campaña de silencio y de olvido político, social y cultural. Creo que hoy hemos sacado bastante para afuera, todo este olvido. Bueno, nosotras y nosotros, descendientes de estas mujeres, pretendemos en esta asociación poner el proyector y sacar del olvido a estas valientes, que con sus nombres y obras testimonian de los posibles humanistas racionales, mujeres y hombres coherentes que con perseverancia logran cambiar el mundo. En iVoox, archivo de Conservando su Memoria, podéis escuchar los podcasts que venimos dedicando a este tema: Las Sin Sombrero, el Patronato de Protección de la Mujer, la sección femenina,
¿Dónde las mujeres en la transición? Mujeres sabias, mujeres brujas, nietas de la memoria, laicidad y Matilde Landa, el régimen del terror franquista, entre otros muchos. Y paso la palabra a Nieves. Pues todo el contenido de este programa, gracias a las referencias bibliográficas que os voy a dar, pues hemos conseguido tener todo este argumentario, ¿no? Tenemos Modernas y vanguardistas, Mujeres faro de la Edad de Plata, de Mercedes Gómez Blesa, también Tipología del pensamiento político conservador, de Herrero y Rodríguez de Miñón, Mujer contra mujer en la Cataluña insurgente, de Rafael Torrens, Teresa Claramud, Mercedes Gómez Blesa y Laura Vicente, creo que es. Tenemos La Edad de Plata, 1868-1936 y las generaciones de la Edad de Plata, Cultura y Filología, de Francisco Abad, La Edad de Plata española, de Emilia Cortés Ibáñez, Mujer de la Cultura, Rosa María Huertas, Las sin sombrero, Sin ellas la historia no estaría completa, de Tania Bayó, que es preciosísimo. Y luego también tenemos, Memorias de la melancolía, de María Teresa León, Mujeres en el exilio republicano, de 1939, que es un homenaje a Josefina Cuesta, del Ministerio de Presidencia, Relaciones de las Cortes y Memoria Democrática, 2021. También Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. Clara Victoria, de Isaías Lafuente. Además de todos estos libros, también hemos recurrido pues a guías de la Biblioteca Nacional, a través de Internet, pues diferentes documentales como Mitos y realidades en torno a las artistas del siglo XIX, de Ángeles Caso, también a otros reportajes de Patricia Mayayo, son conferencias en concreto. Conferencias. Y también está La sin sombrero, los reportajes de Televisión Española tan maravillosos que os vamos a recomendar muchísimo. Y de Carmen de Burgos, un reportaje de Mujeres en la Historia. También. No olvidemos. No olvidemos a Carmen de Burgos. Bueno, pues las próximas emisiones van a ser con mucha testosterona, porque el 22 de noviembre, el próximo miércoles, se tratará de Durruti, José Antonio y Franco. Y la del 29-11 tratará de Miguel Primo de Rivera. Toma ya. Y ahora ya terminamos agradeciendo, como siempre, pero todavía más porque hoy hemos sido muy caprichosas, a Ángel y a Radio Las Águilas, frecuencia modulada, que nos acoge y que nos ayuda tanto, ¿no? ¿Qué pensáis? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.